El trabajo con el cuerpo o el trabajar, el vivenciar desde el cuerpo, lo creo algo enormemente importante y por eso es algo que generalmente trabajo en mi pega asalariada y también en el activismo feminista. Es algo que a mí me parece importante, vivenciar, sentir, danzar, no bailar para otros o para otras, sino que hacer contacto con una. No imagino la política sin eso, y de hecho la política sin eso yo creo que es muy problemática y hay que problematizarla. Es verdad, estudié en Moscú cuando había un país que se llamaba Unión Soviética, en el socialismo real, algo que ya no existe. Luego estudié acá, pero creo que básicamente lo que conozco lo he conocido en la vida, en el contacto con las otras personas, con las comunidades, en el trabajo, en el poder escuchar el allí de la otra y del otro, que es algo que a veces se nos va en collera en los diversos movimientos políticos, no solo en este. Yo quiero hablar de... primero quiero explicar que tengo una premisa, ¿no? Y que nuestras estrategias son nuestra política. Y cuando hablo de estrategias hablo del para qué, no del cómo. También del cómo, pero sobre todo del para qué. Quiero aclarar que no soy neutral, ¿no? Tampoco soy objetiva y tampoco soy inapelable. La diferencia probablemente entre quienes asumimos que no somos neutrales ni objetivos con el conocimiento que más conocemos, el más institucionalizado, que nos ha tocado en las universidades o en otros lugares, es que el otro no asume que tampoco es neutral y que tampoco es objetivo. Las vivencias de clase, territoriales, las participaciones colectivas, izquierdistas en los inicios, en mi infancia y en mi adolescencia, feministas y lesbianas los últimos casi 30 años, me han revelado que hay un contexto de dominación radical. Así, la confrontación que una puede hacer o que podemos nosotras hacer, también la concibo radical. No soy feminista liberal, eso quiero decirlo y colocarlo como primer dato. Me pregunto qué es ser lesbiana feminista y la primera respuesta que viene a mi sentir es que es una vivencia y que es mucho más que una definición y las teorías, ¿no?, de lo que dicen que es ser lesbiana. Es vivenciar. ¿Es político ser lesbiana feminista? Definitivamente sí, desde mi mirada. ¿Y cuál es esta mirada? Lesbiana, feminista, antirracista, autónoma de todos los partidos políticos, autónoma de todas las instituciones, incluidas las instituciones académicas, incluidas las instituciones feministas, incluidas las instituciones lesbianas y de diversidad o disidencia. No veo el lesbofeminismo como demandas de preferencias o de prácticas sexuales. No lo veo como inclusión en una sociedad heterosexual y tampoco lo veo como integración al capitalismo neoliberal ni de construcción de libertades individuales. No soy feminista liberal, vuelvo a repetir. ¿Por qué no creo en hablar de la inclusión ni de la integración al capitalismo o a las libertades individuales? Porque la razón fundamental es la colonialidad moderna, ¿no?, la que vivimos actualmente, que no es neutral, que no es universal, aunque se presente como si fuera lo único posible. La educación y la lógica idealista que hemos recibido, creo yo, que viví 10 años en otra lógica, y por eso logro verla probablemente, y a lo mejor muchas otras también lo ven y yo no me doy cuenta. Pero en los últimos años he ido mirando que a veces tengo lógicas para mirar, que tienen que ver, lógico, con la vida que he vivido. Nací en una familia comunista, fui presa política, fui militante cuando era adolescente y me fui a vivir a
una especie de otro planeta que era el socialismo real cuando existía la Unión Soviética. Creo que la educación que hemos recibido, que es una educación idealista, yo creo que hace mucho daño, ¿no? Que hemos recibido generalmente en estos países. Yo creo que hace mucho daño y voy a explicar por qué, a lo mejor no están de acuerdo. Porque se autodefine objetiva, porque prácticamente nos muestra como si fuera la única revisión posible de la vida, de la existencia, de los fenómenos, y porque tiene pretensiones de ser natural. Oculta que es un dispositivo de los gobiernos coloniales, neoliberales, racistas, heterosexistas, y presenta el saber, la episteme que le dicen linealmente, de sentidos inapelables. Esa es la propuesta liberal desde mi perspectiva, desde donde logro ver y desde lo que logro ver. ¿Qué hace la propuesta liberal? Articula la individualización y privatización de los derechos con la moral cristiana y mecanismos de mercado. Eso creo que es lo que plantea y lo que hace. Quiero mostrar un par de imágenes. Esta es una frase de una lesbiana feminista que vivía en el Bronx, Joan Nestlé, escritora, editora, de los años 70-80, siglo XX. El colonizador de forma omnipotente piensa que conoce aquello que ve. Pero no es la vivencia del colonizador ni es su memoria. El colonizador juzga desde su moral e intereses. Lo que hicimos bailando es un proceso orgánico, ¿no? No es un acto, solo de placer. También es un proceso orgánico que está sucediendo, donde está bulliendo la adrenalina, las diferentes formas de conectarnos con lo que estamos sintiendo. Eso es un proceso orgánico y es súper diferente a las ideas producidas por la cultura dominante. Y cuando hablo de propuesta liberal, hablo de la propuesta dominante. Por eso es que planteo y propongo bailar siempre, no solo para divertirnos, sino para hacer contacto con lo que nos está pasando orgánicamente. Aunque no siempre se comprenda así la danza en nuestra cultura. La cultura producida por el colonizador es dominación. La dominación quebranta la vivencia de autonomía de las seres y de los seres. ¿Qué hace la propuesta liberal? La propuesta liberal capitaliza todo lo viviente, ¿no? Le atribuye valor de uso y de cambio a los seres vivientes. Ejemplo, en la actualidad las élites enriquecidas, en Chile el 1%, el 0,1% y el 0,01%, que concentra un tercio de la riqueza del país, ¿no? De la riqueza de estos territorios, poseen capitales subterráneos en paraísos fiscales y megacorporaciones con conexiones transnacionales que usufructúan del narcotráfico, por lo cual los jóvenes, las jóvenes, los hombres, las mujeres, los viejos, las viejas con los que trabajamos en Santo Tomás, en La Pintana, están en la situación dolorosa y problemática que están, ¿no? La trata de mujeres también, usufructúan de la trata de mujeres, del tráfico humano y del tráfico de otros animales no humanos. Las mujeres en trata y sus productos, desde la mirada neoliberal, son sus guaguas, sus fetos, sus órganos, sus dotes, sus placeres, su cuerpo, son intercambiadas. Que es lo mismo que hace la industria de la carne con los otros animales. Esta es una estrategia colonial, tiene un para qué. No es solo una descripción lo que estoy haciendo, no es neutral. El para qué es producir clases de seres para el usufructo de las clases dominantes, ¿no? La paz de los enriquecidos y de los hombres importantes en la cultura liberal y neoliberal es la guerra constante de nosotras. Es una guerra constante para nosotras en las poblaciones empobrecidas, en territorios rurales, migrando, desplazadas, en territorios ocupados como Gualmapu, ¿no? que el Estado chileno llama la Araucanía,
territorios militarizados, con fuerzas paramilitares colocadas ahí hoy día, actualmente, con policías, con ejército. Y todo esto es sostenido por un orden que es jurídico y es moral, instaurado por el colonizador, sostenido por la clase criolla luego, y hoy día por la burguesía, la oligarquía, los terratenientes y la clase política. Las invasiones coloniales trastocaron y aniquilaron los órdenes sexuales preexistentes en el territorio, cualesquiera estos fuesen, de dos géneros, de muchos géneros, matrilineales, no matrilineales, los trastocaron, recortaron y saquearon los territorios, destruyendo el orden colectivo comunitario existente, preexistente, y asimilando esto a sus claves según sus intereses. Para eso constituyeron repúblicas, estados, límites territoriales artificiales que no son la cordillera, el río, no, son límites impuestos por los estados. Para esto existen los pasaportes, para esto existen las leyes de extranjería y migración, y hoy día están echando a los migrantes de este país. Para eso, por ejemplo, la exigencia del sexo heterosexualizado en el documento de identidad, femenino o masculino. No hay más definiciones posibles. Eso es la propuesta patriarcal, neoliberal, colonial. Que no es propuesta, es una ejecución de la dominación. Todo esto es para la dominación. Es lo mismo ser masculino, negro, inmigrante, ser masculino, mapuche, preso político del Estado chileno o perseguido, que ser parte y dueño de las transnacionales que gobiernan el país, el mundo y que depredan los territorios que habitamos para superenriquecerse. Tampoco es lo mismo ser empleada doméstica, migrante, mapuche, que ser chilena. Mujer lesbiana, chilena, mujer blanca y haber accedido a la clase dominante por medio de la institucionalidad del Estado o por el enriquecimiento de quienes concentran la riqueza. No somos iguales las mujeres entre las mujeres, no somos iguales las lesbianas entre las lesbianas. Cuando las mujeres blancas ignoran el privilegio que supone ser blanca en una sociedad racista y definen a todas las mujeres por su propia experiencia, las mujeres de color, dice Audre Lorde, nos convertimos en las otras, unas extrañas cuya experiencia es demasiado ajena para ser comprendida. No hay un allí de la otra, ¿no? El allí de la otra, el allí de las comunidades, el allí, no el aquí, el allí, verlo. Si no vivencias, no lo ves. La palabra sororidad presupone una homogeneidad de la experiencia que en realidad no existe. No renunciar a la clase para actuar de manera feminista no es un trasvasije de ideas masculinas, como lo han dicho algunas historiadoras feministas, ¿no? Que las mujeres anarquistas, obreras anarquistas, habrían hecho un trasvasije de las ideas, ¿no? Yo creo que no es un trasvasije, ¿no? Es tener conciencia de clase, no solo no niega la conciencia política lesbiana feminista, sino que es parte de una integralidad política e íntima del ser colectivo, ¿no? No es integrarnos a la sociedad, es integrarnos nosotras mismas. Es parte de nuestra integralidad. No podemos dividir. ¿Cómo divides? ¿Cómo divides? Pobladora, pobre, asalariada, migrante, desplazada, lesbiana. ¿Cómo divides? En el ámbito académico se tiene la arrogancia de emprender debates sobre el feminismo sin analizar nuestras numerosas diferencias y sin ver las significativas aportaciones de mujeres pobres, negras del tercer mundo. También lo dice Audre Lorde, que apela a la dialéctica de los procesos y que dice que no vamos a desmontar la casa del amo con las herramientas del amo, que es una frase muy conocida, ¿no? Pensar dialécticamente, que es a lo que apela Audre Lorde, es mirar los matices no dicotómicos, ¿no? Constatar los bordes, los contrarios como coexistentes en un cómo y en un para qué, revelar las diferencias, problematizar los objetivos de esas diferencias y los procesos del cómo se configuran esas diferencias.
Desde la Gestal, por ejemplo, que también es un lugar desde el que me paro, me sirve para trabajar, sería la configuración de la figura y el fondo, ¿no? Sería decir que el mapa no es el territorio y que no hay neutralidades posibles. Por ejemplo, constatamos la invisibilidad lésbica, siempre lo hacemos, ¿no? Muy a menudo se habla de la invisibilidad. Las sociedades de heterosexualidad obligatoria han omitido a las lesbianas, es verdad. Siempre son como las dos señoras solteronas que viven en la esquina, ¿no? Y que uno decía, no, sí son una señora solterona, en realidad vivían juntas, ¿no? No existimos, hay negación, es cierto. La negación a menudo confirma lo negado. Eso ya es una lectura más psicoanalista que puede ser interesante de escuchar. ¿Se niega lo que se teme? Sí, puede ser, se niega lo que se teme. Le llamamos a eso lesbofobia y decimos que es un mecanismo para mantener un ideal de sociedad heterosexual. También puede ser. Es el cómo, sus matices y singularidades. La visibilización y la visibilidad son importantes, son un paso, y también pensemos en el para qué. ¿Para qué la invisibilización de lo lesbiano? Tiene que ver con mantener en los márgenes una forma de vida completa, ¿no? Una existencia, una forma de placer que concretamente, ¿qué hace? Retira los privilegios a la masculinidad, no le da acceso a la masculinidad, a nosotras, a nuestros cuerpos, a nuestra vida, a nuestra energía, que no es reproductiva ni es posible de capitalizar. De estas convicciones surge el separatismo como una estrategia hacia el para qué. Cuando las mujeres se separan, se retiran, se agrupan, migran, se van, dicen no, están controlando el acceso y las definiciones a ellas. Tomamos el control político de nosotras y redefinimos la palabra mujer, lesbiana, redefinición tal vez. Separatismo es una estrategia política, no es negación de los otros, no es negación de otra gente, ni de otros seres vivientes. Los símbolos importan y se tejen en el cuerpo. Como me queda poco tiempo, voy a ir con la próxima. Quiero decir que en este territorio no ha sido contradictorio una estrategia y proceso político de organizaciones antirracistas lesbianas y de ser parte como lesbianas separatistas y feministas de coordinaciones y redes de apoyo a los pueblos que luchan por la recuperación del territorio, como un sector del pueblo mapuche hoy día en el Estado chileno que los persigue y los encarcela. No ha sido una contradicción. La contradicción de estas alianzas políticas que hemos hecho solo la ve quien observa desde una lógica lineal. Por eso digo que el idealismo hace mucho daño. Teórica, vacía de procesos históricos y concretos, particulares y singulares, como los del territorio. Quiero mostrar estas fotos porque me parece importante, son fotos desde el año 2000 más o menos, en que hicimos en que seguimos haciendo, pero estas son fotos que encontré anoche y que tienen que ver con las coordinaciones que hemos hecho y cómo nos hemos coordinado contra el femicidio, contra la persecución al pueblo mapuche, a las mujeres mapuches de las comunidades, y cómo nos hemos coordinado también para decir que no hay perdón ni olvido. Especialmente hoy, en septiembre, que es un septiembre doloroso y horrendo. Y como es dialéctico, también es florido. Estas son las perlitas, la Batu Perlita. Estuvimos juntas haciendo muchas de estas acciones. El machismo mata, sí, pero el racismo también. Contra el Estado terrorista, autonomía feminista. Esto era lo que decíamos en la calle y sin permiso. Nunca le pedimos permiso a nadie para las acciones. Las mujeres decimos no a la PEC por autoritaria, patriarcal, explotador y capitalista. Memoria feminista, feministas autónomas. Contra la violencia, contra el capital, algo que gritamos en la calle todavía, ¿no? Contra el machismo neoliberal. Chile se vende, eso decíamos. Quiero dedicar este día y esta conversación y estos bailes a Mónica Benaroyo Pencu, decapitada a patadas
por terroristas por los milicos del Estado chileno en septiembre de 1973. Ahí hay algunas compañeras que hoy día están presentes y me alegro mucho. Quiero decir también, porque había otra parte, pero no importa, lo podemos hablar después, que quiero agradecer mucho que me hayan invitado. Inicialmente fui izquierdista, comunista principalmente, dejé de serlo, renuncié a las juventudes comunistas viviendo en la Unión Soviética, en el socialismo real. Me hice feminista en el año 90, lesbiana desde el 2000. No veo dicotomía en eso, no veo contradicciones, creo que ha sido un camino, un proceso dialéctico, materialista también, de energía. Quiero agradecer estar acá con mis dos compañeras, con la Toli, con la Lilian, y quiero agradecerle a la Lilian porque fue muy importante en un momento de mi vida. Las mujeres hemos abortado siempre y la Lili me ayudó a abortar en un momento muy íntimo, muy importante, donde la Lili y otra compañera, que no recuerdo su nombre, fueron enormemente cercanas, apoyadoras. Fue muy importante para mí abortar con el apoyo de la Lili, que era una de las pocas lesbianas que yo conocía en ese momento. Eso, gracias compañera. Gracias.